Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. Te damos gracias porque hasta ahora, Señor, nos has permitido continuar humillándonos ante ti, orando y pidiéndote, Señor, para que seas misericordioso en este juicio en que has enviado o permitido esta pandemia del COVID-19. En esta hora, papá, te doy gracias por aquellos que están en este momento esperando que tú hables a sus corazones a través de tu Santo Espíritu. Por tanto, Dios nuestro, Dios de amor y Dios de misericordia, en esta hora, tu siervo, Señor, te ruega, te pide, te suplica, Señor, que permitas a tu Santo Espíritu dirigirme a mí como tu siervo a llevar la palabra que tú deseas que sea llevada y que dé, Señor, fruto al 100 por 1 en este tiempo, Señor. Mi Dios, te lo ruego, te lo suplico, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y te sigo dando las gracias por haber hecho a la ciencia avanzar, porque estas son las señales del tiempo postrero, Señor. Y gracias a esa ciencia aumentada o avanzada, estamos predicando tu palabra sin tener que ser expuesto a la pandemia. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, pueblo de Dios. Gracias por estar ahí, escuchando y esperando lo que el Espíritu quiere decir a su iglesia en este tiempo. Mi Dios anoche puso en mi corazón a pensar en aquel tiempo de Nehemías, cuando él sirvió el vino al rey. El rey notó en su cara, en su físico, no sé, pero el rey lo notó. ¿Por qué estás triste, Nehemías? Y Nehemías le contestó, porque mi casa, la casa de mis padres, donde sepultaron a mis padres, estaba quemada, estaba destruida. O sea que no había en él un gozo, sino que había una tristeza, porque a él le importaba su familia, su casa, su generación, sus padres. ¿Me doy a entender? Por tanto, en esta casa, esta iglesia pequeña que nosotros hemos denominado Catacumba, Manada Pequeña de Filadelfia, tiene una visión. Es como todas las iglesias. Las iglesias, los pastores, tienen algo previsto ya por el Señor para que ellas actúen
de acuerdo a la voluntad de Dios y a esa visión que el Espíritu Santo le ha traído a cada pastor. Y usted no debe contrarrestar esto, contradecirlo, porque si usted va al libro del Apocalipsis, libro escatológico, hay 7 iglesias y los mensajes son para cada una de ellas diferentes. Diferente. La iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filadelfia, que nosotros hemos tomado esa iglesia como ejemplo. Iglesia fiel que ha guardado la palabra del Señor. Entonces, basado en este preludio, pongamos atención a lo que el Espíritu quiere decirnos, quiere enseñarnos. ¿Entendemos, pueblo de Dios? No es que mi persona busque lo propio. No es que mi persona quiera engrandecerse, sino que le creemos al Espíritu Santo de Dios. Inclusive mi persona, cuando comenzó en el camino del Señor, nunca pensaba ser pastor de ovejas. Sin embargo, una madrugada, una voz audible, fuerte y potente, y me dijo: ¿me amas, siervo? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas, siervo? Apacienta mis ovejas. Por tercera vez: ¿me amas, siervo? Apacienta mis ovejas. Pero ni siquiera estaba pensando en nada de eso, porque estaba en los caminos, pero eran mis principios, el inicio del camino. No estaba pensando en nada de ministerio, aunque ya estaba estudiando teología. Pero nunca pensé que el Señor me tenía en sus planes para ser su siervo y pastor de las ovejas de Él. No son mías las ovejas, son de Él. El redil es de Él. Por tanto, mis amados, vamos a leer la palabra en lo que es parte de nuestra visión. Desde ahí vamos a seguir desarrollando lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros como iglesia y para usted, ministro o siervo o hermano que está conectado a este medio, debido a que la ciencia se ha aumentado, gracias a Dios, y que es pura indicación de que estamos en el postrer tiempo y ha llegado la hora de Daniel, como dijo en 12:4. Cierra y sella este libro, porque no es para este tiempo, sino para el tiempo postrero, donde la ciencia sería aumentada. Por tanto, ya usted sabe que la ciencia aumentada es esta tecnología. Antes, en el tiempo del Maestro Jesús, una predicación, una palabra, se tardaba tiempos para él
llegar de un lugar a otro. Sin embargo, esta palabra actualmente recorre el mundo entero. O sea que este evangelio del reino será predicado a todo el mundo. Y es fácil. Ya el que no tiene esta tecnología es porque realmente o no ha tenido con qué comprar un celular o pagar un internet, pero casi todo el mundo tiene esto. Vamos a la palabra. En el libro de Isaías, capítulo 43, esto tiene que ver mucho con esta casa, como les dije. Y es como le acabo de decir, cada iglesia tiene una visión específica que el Señor Espíritu Santo le ha puesto en sus corazones. Amén. Dice en Isaías 43, verso 7 y verso 8. Oiga bien, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Sacad, un mandamiento, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. ¿Entendemos, pueblo de Dios? Es una orden, un mandato para esta casa. Pero véanlo en lo espiritual. No es que seamos maestros de maestros, pero si usted ha nacido de nuevo en el Espíritu, usted puede ver cosas que las personas comunes no pueden ver. Porque el Señor en su Espíritu le ha dotado de las cualidades para que usted y mi persona hagan estas cosas y entiendan estas cosas espirituales. Porque el Evangelio del Reino es revelado. Recuerde cómo el Señor le dijo a Nicodemo, ¿cómo vas a entender estas cosas si no has nacido de nuevo? Amén. Por lo tanto, es una encomienda, una orden para esta casa. Recuerde, como le dije, escatológicamente hay 7 iglesias, las cuales no se comportaron cada cual a su manera. Pero hubo una a la que el Señor alabó que no le encontró de qué apoyarse o en qué quejarse, sino que le dijo, iglesia fiel, que ha guardado mi palabra. Y he aquí, yo tengo una llave. Entonces, el Señor ha puesto en nosotros esta llave que también tiene que ver con sacar a un pueblo ciego, que tiene ojos y que tiene oídos. Ojos no ve, oídos no oye. ¿Estamos entendiendo, pueblo de Dios? Vamos al libro de Oseas. Oseas, capítulo 4, verso 6. Oseas, capítulo 4, verso 6. Oiga esto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oiga, ¿qué le faltó? Conocimiento. Se adquiere mucho conocimiento a través de la lectura de la palabra. Porque ¿cómo usted va a conocer a Cristo y a conocer al Padre de Cristo, del Señor Jesucristo,
y a conocer lo del Espíritu si usted no busca ese conocimiento? ¿Y dónde encontrar ese conocimiento? No es más que en la lectura de su palabra. Para que usted no sea ese pueblo que va a ser destruido, debe mantenerse en la lectura de la palabra del Señor. Amén. Vamos a otro punto. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, verso. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Oiga esto. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Entendió? ¿Por qué habla aquí? Que no tenían conocimiento y que eran hombres impíos. Si usted tiene conocimiento del Señor y de su palabra, ¿podría ser usted impío? Porque el que conoce la palabra de Dios y le teme a Dios es un cristiano, no un rebelde, no un impío, no un insensato, no un necio. Porque si usted conoce la palabra de Dios y le teme a Dios y le cree a Dios, porque hay dos cosas que no son iguales, como en el mundo lo aprendí. Creer en Dios es una cosa. Creer en Dios, sí, yo sé que hay un Dios. Ahora, creerle a Dios es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque el que le cree a Dios, le obedece a Dios, a su Dios. Y no hace lo que a él le da, como dice el mundo, lo que a él le da la real gana. Sí, yo creo en Dios, pero yo soy un hombre. Yo hago lo que me da la gana. Entonces, eso no es creerle a Dios. ¿Entendemos, pueblo de Dios? Vamos a otra palabra, para que usted entienda que nosotros, esta casa, no habla ni predica por predicar, ni para otras cosas egoístas, sino para agradarle al Señor que nos formó y nos hizo, de acuerdo a Isaías 43:7, todos los llamados de su nombre. ¿Entendemos? Ahora vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 11. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 11. Dice aquí la palabra, dice: de cierto te digo que lo que sabemos, conocimiento, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Hermanos, esta palabra a mí me hace muy deudor de Dios, muy deudor a Él. Porque todo lo que sucede en esta casa, en esta iglesia, en mi persona, en mi familia, lo que nos sucede a diario, tiene que ver con lo que predicamos.
muchísimo que ver. En esta casa hay una familia que está muy atribulada porque la persona, miembros o parte de los miembros de la familia, conocen la palabra de Dios, conocen mucho de la palabra de Dios, pero no están obedeciendo a lo que es la palabra de Dios. Por lo tanto, los padres están ya con las rodillas peladas, pidiendo al Señor, pero ya son adultos, mis hermanos. Y eso le pasa a esa familia, miembro de esta congregación. Me pasa a mí también. Le pasa a muchos pastores. Sin embargo, nosotros mismos, que hemos sido llamados para sacar a un pueblo que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, no estamos actuando en nuestras propias familias, en nuestras propias casas, como debe actuar un ministro de Dios. Uno que le obedece a su Dios, uno que le obedece a su Señor. ¿Entendemos, pueblo de Dios? Por lo tanto, entiendo que esta palabra es para mí propio, para mi familia, para mi casa y para aquellos que se congregan con nosotros, pero no solamente los que se congregan con nosotros, sino para una iglesia universal. Una iglesia que no busque lo propio, sino que busque engrandecer el nombre del Señor y glorificar a su Dios y Creador, según Isaías 43:7. Vamos al libro Primera de Timoteo. Santo Padre. Primera de Timoteo, capítulo 3, varios versos. Vamos a leer ahí, versos del 1 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 5. Vamos a ver. Dice: palabra fiel. ¿Qué les recuerda eso? Esa palabra. Palabra fiel. Iglesia fiel que ha guardado mi palabra. Iglesia fiel que ha guardado mi palabra. ¿Quién le dijo Dios eso? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ahora mire aquí, en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido, ¿de cuántas? Oiga, de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, apto para enseñar. Para enseñar, apto para enseñar. Oiga bien, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no codicioso de ganancias deshonestas. Porque ya usted sabe lo que es ganancias deshonestas.
En Dios no se debe hacer nada de eso. En Dios debemos ser verdaderos, de ganancias deshonestas, sino amables, apacibles, no avaro, no avaro, que gobierne bien su casa. Oiga, que gobierne bien su casa. Pero ya después que un hijo se casa y se emancipa, ¿por qué tenerlo en la casa? Y más, si conoce la palabra de Dios y no la aplica a su vida. Entonces nosotros como buenos padres queremos ser más buenos que el Padre Celestial. Incluso el maestro le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, mi Padre que está en los cielos. Entonces, un hijo emancipado que conoce la palabra, hermano, no se cargue, ya usted lo crió en la palabra y él no le obedeció ni a Dios ni a usted. Entonces, ¿qué debemos hacer? El que se casa, casa quiere, busca tu casa. Amén. ¿Entendido, pueblo de Dios? Porque a veces nos cargamos y eso es obstáculo al ministerio. Si usted ha sido llamado por Dios, ya usted, el negocio suyo le pertenece a Dios. ¿Entendió? ¿Usted se recuerda cuando los padres perdieron al hijo y el hijo estaba en la sinagoga, en el templo? ¿Y qué le contestó el maestro? En los negocios de mi padre me conviene estar. Y cuando uno está en los negocios del Padre, su corazón, su mente, no está en otros negocios, no debe estar en otros negocios, sino pura y completamente en los negocios de nuestro Padre que nos llamó para esa gloria y nos creó y nos formó y nos hizo para esa gloria. Ya usted deje de preocuparse por ese hijo rebelde o esa hija rebelde. ¿Entendió, pueblo? ¿Entendió, casa de Dios? Oiga, que gobierne bien su casa, pero ahí ya, déjelo ir. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pero déjelo ir, ya es un emancipado, ya es un adulto, una adulta. Ya usted cumplió con hacer lo que el Señor puso en sus manos. ¿Entendió? Que el Espíritu Santo entonces obre con esa persona. Pero tampoco usted se la cargue y deje de cumplir con lo de Dios y deje el camino de Dios por esos hijos de desobediencia. No seamos más buenos que Dios. Oiga, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dígame usted, cuando viene un fiel a la iglesia y entra, ¿usted le cree? Lo acepta. Pero usted no sabe si viene con otro espíritu a destruir su casa, a destruir su iglesia. Usted tiene que entender eso. Ah, no, que deja las 99. Pero deja las 99, pero ese no era una ovejita. Era un cabrito. Que me estaba dañando el redil. ¿Entendemos, pueblo de Dios? Gobernar bien la casa es entender bien lo que el Señor desea. Él desea una iglesia fiel, que guarde su palabra, lo respete y le obedezca.
Si ya después de 3 veces usted le ha hablado a ese hermano, o a ese hijo, o a esa hija, ¿qué dice el Señor? Tráigalo a la iglesia, a la congregación, y dígale, este no es el lugar suyo. Pero usted lo reúne primero con testigos, primera, segunda y la tercera vez ya. Lo dice la palabra. Entonces no nos carguemos, hermanos. No nos hagamos culpables del pecado del hijo o del otro. Asimismo también lo dice la palabra. Cada cual llevará su pecado. La salvación es individual. Entendamos eso. Oiga, no un neófito. El que anhele obispado no debe ser un neófito. No sea que envaneciéndose egoístamente caiga en la condenación del diablo. Yo sé más que Dios. A mí es que hay que adorarme. ¿Qué fue lo que hizo el diablo? Que le robó o quiso quitarle el lugar a Dios y sentarse allá y ser adorado. Después que Dios te hizo, Señor, agradezca que Dios te hizo y te puso en ese honor. Esa es la condenación del diablo. Yo seré el apostolote. Pero, ¿y quién te dijo a ti que tú eres apostolote? Yo no he enseñado a aprender de mí que soy manso y que soy humilde de corazón. Y que yo mismo nunca dije que yo era el rey de reyes y señor de señores. Sino que escogí a 3 y le pregunté, a ver. Pero esos 3 estaban ya en comunión con el Padre y el Padre le había revelado que ese era su hijo en el cual el Padre tenía complacencia. ¿Y por qué tenía el Padre complacencia? Porque fue obediente. Era obediente a su Padre. No quiso ser mayor que el Padre. Sin embargo, el Hijo dijo, el único bueno en esta creación es mi Padre que está en los cielos. Hagamos lo mismo. No nos queramos hacer más buenos que Dios, sino entender su palabra. Que el Padre al que recibe por hijo, lo disciplina, lo azota. Entendamos eso, pueblo de Dios. Y no es que seamos más duros que el Padre, sino que debemos saber gobernar la casa y obedecer a lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Aún sea mi hijo, aunque me duela, y si mi hijo o mi hija no me respetan, y sabiendo más aún que soy un pastor de Dios, un discípulo del Maestro, ¿cómo es posible que yo permita que mis hijos, como dicen en mi país, se monten encima de mí? ¿Entendió, pueblo de Dios? Y no se sienta mal. No es que usted no es piadoso, no es amoroso. No, al contrario, es más amoroso que los demás. Porque no quiere que su hijo o su hija pierda su salvación o fuera tratado como impío o fuera tratado como dijo la palabra, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Usted está tratando de instruir a su hijo y mucho más a la iglesia de Dios. ¿Entendemos, pueblo? No es así lo que el Espíritu quiere hacernos ver, hacernos oír. Si usted ha nacido de nuevo, usted lo debe entender. Aleluya.
Dice, no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, o sea, quitarle el lugar a Dios, envaneciéndose, queriéndose hacer más que Dios. Y el verso 7 dice, también es necesario, oiga, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Qué es testimonio de los de afuera? ¿Qué fue lo que leímos en Juan capítulo 3, verso 11? De eso predicamos, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. De lo que damos testimonio, de eso predicamos. ¿Por qué digo esto? Dice aquí que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, de los de afuera. Oiga bien, porque podemos venir a la iglesia con mucha santidad física, visual, pero la realidad no es ahí dentro de la iglesia, es en el mundo de afuera. ¿Cuál es el testimonio que usted está dando afuera? Ah, no, porque ese es un borrachón, un borracho, porque cada vez yo lo veo, dice el mundo, cada vez yo lo veo en la barra tomando tragos. Y es casado y anda con mujeres diferentes y esto y lo otro. Y entonces, eso es un testimonio bueno de uno que se dice ser hijo de un pastor o de una pastora o de un ministro. Porque se apoyan de eso, pero entendiendo la palabra, no la están llevando a cabo, no le están creyendo a Dios. Es como dije ahorita, anteriormente. Yo creo en Dios, pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios y obedecerle a Dios. Ya me parece que estamos preparados para lo que es la palabra de Dios, y ya el Señor, el Espíritu Santo, nos dio este preludio para que entonces nos sentemos a meditar en este libro de Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. Si usted tiene conocimiento, no va a dejarse destruir por el maligno. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y qué dijimos? ¿Dónde se adquiere el conocimiento de Dios? Se adquiere en la lectura, en la meditación, en el escudriñar estas escrituras. Amén. Eso es lo que el Señor quiere de usted y quiere de mí como su ministro. Amén. Como sus siervos. Que llevemos un testimonio, que nadie nos señale. Que seamos irreprensibles, inexcusables, según el libro de Romanos. Amén. Bueno, vamos a 1 Samuel, capítulo 4. Captura del arca del pacto. Habla sobre el arca del pacto. O sea, que si el Señor
le entregó a usted en sus manos, a la iglesia fiel, le entregó en sus manos que guardara su palabra fielmente, hagámoslo. Sin miramiento, solo creyéndole a Dios. Saque al pueblo ciego, que usted lo está mirando, que está ciego, que está sordo, que oye la palabra y no la entiende. Entonces usted debe explicarle, mire, lo que el Espíritu dice o quiere decir es esto. ¿Entendido, pueblo? Eso está fácil. Pero a veces nos hacemos los ciegos y los sordos. Bueno, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Oiga, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. 2 hijos del sacerdote. 2 hijos del sacerdote. Piense, no se lo olvide. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Mire, ese era un pueblo que amaba eso, que respetaba. ¡Wow! Llegó el arca, ¡aleluya! Y tembló, un aleluya tan fuerte que tembló la tierra. A veces nosotros aquí estamos escuchando la palabra que el Espíritu Santo nos trae y nos está hablando, y es para glorificar su nombre y el nombre de Dios, y nos quedamos como que nos pasó por encima. No entró ni siquiera por el oído. Porque si entrara por el oído y saliera por el otro, pues uno por lo menos hace algo, ¿no? Pero a veces no es así. Hay un pueblo ciego que tiene oídos y no oye, y tiene ojos y no ve. Y eso es lo que estoy indicándole. Que lo podemos ver y no hacemos nada. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero a veces seguimos muertos en delitos y pecados. Y no pecados, tiburones. Ay, santo. Oigan, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Los enemigos, por eso se dieron cuenta. Por ese júbilo, ese grito de júbilo que hicieron los que amaban a su Dios y a su arca. Amén. Oiga, y los filisteos tuvieron miedo porque decían:
ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Con toda plaga en el desierto. Wow. ¿Y qué estamos viendo actualmente? Una plaga que está hiriendo. ¿Cuántos muertos van debido al COVID-19? Ya lo sabe. Oiga bien. Esforzaos, oh filisteos. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon, pues, los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. ¿Quiénes estaban ahí? Los hijos del sacerdote. También fueron muertos. ¿Por qué fueron muertos? ¿Estaban cuidando bien el arca? ¿Estaban cuidando bien lo que el Señor le entregó en sus manos? ¿No recuerda usted que leímos que los hijos eran hombres impíos? ¿No se recuerda? Vamos a continuar. El verso 12. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. O sea, él era el sacerdote. Él no estaba en la batalla. Según dice aquí la palabra, estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado, pues, aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. O sea, estaba junto al camino. ¿Quién es el camino? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Estaba junto al camino, pero estaba ciego. Mírenlo ahí, ya la vista estaba oscurecida y no podía ver. ¿Entendió? ¿Y usted? No creo que está ciego. A mí me está quedando este ojo ciego, el izquierdo. Y es quizás porque no estoy haciendo correctamente lo que Dios quiere que este siervo haga. Y me está haciendo oscurecer un ojo. Y no permita él que mi persona haga como ese siervo Elí, como ese sacerdote, ni usted menos. Por esto el Espíritu Santo trae esta palabra
a nosotros, a su iglesia fiel, que guarda su palabra. Mírelo así. No lo diga, no, porque ese siervo está en contra mío. No, es a mí mismo que el Señor me está hablando. Igualmente le estoy diciendo la verdad. Ese ojo mío está oscureciéndose. Leo difícilmente puedo leer. Porque con el ojo no puedo ver las palabras completas. ¿Me doy a entender? Oiga. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla. He escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿y qué ha acontecido, hijo mío? Usted ve, él no sabía nada. ¿Y qué ha acontecido? Pero en su espíritu, su corazón le temblaba porque habían tomado el arca. O sea que no era necesario que él viera, porque él, un hombre llamado por Dios como sacerdote, es como usted y como mi persona. Que no habrá nada que el Señor no le deje hacer ver a sus siervos los profetas. Y no es que digamos que somos profetas, sino que hemos sido llamados de acuerdo a Jeremías 3:15. Y os daré pastores conforme a mi corazón. Es por esto que el corazón de Elí le temblaba cuando tomaron el arca. Entonces, a usted no le tiembla el corazón cuando el Espíritu le redarguye, predica a tiempo y fuera de tiempo y enséñale a mi pueblo lo que deben hacer. ¿Me voy a entender, pueblo de Dios? Los profetas anteriores vieron para la casa de Dios vanidades y locuras y no predicaron para impedir su cautiverio. Lamentaciones 2:14. Siempre se los voy a repetir. Y entonces, me da risa que usted sabiendo las cosas de Dios, conociendo las cosas de Dios, permita que el pueblo de Dios se desvíe del camino. Pena me da. Oiga, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. ¿Entendió? Murió, se desnucó. Pero usted sabe que los hijos de él eran impíos y estaban allá cuidando el arca, pero eran impíos. ¿Qué usted leyó en Primera de Timoteo capítulo 3 del verso 1 al 5? ¿Qué fue lo que leímos? Y que sean de buen testimonio de los de afuera. Recuerden. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Porque le sobrevinieron sus dolores de repente. La palabra dice que ahora estamos en principios de dolores de parto. Véalo espiritualmente, ministro de Dios.
Eso es lo que el Señor, el Espíritu Santo, quiere que entendamos, para que no seamos destruidos. Pero ya es muy tarde, como dicen en mi casa, para ablandar habichuelas. Ya el juicio está en pie de parte de Dios. Y apenas son los dolores de parto. Y eso es lo que es muy importante aquí. La esposa de uno de los hijos del sacerdote. ¿Entiende usted? Como sacerdote, como pastor, que escudriña la palabra de Dios. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Oiga, no respondió ni se dio por entendida, porque ya estaba muerta. Pero dio a luz un hijo. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. Traspasada es la gloria de Israel. Iglesia Fiel de Filadelfia, ¿quieres ser traspasada tu gloria? ¿Lo vas a permitir? ¿Entendemos, pueblo de Dios? Esto es muy profundo, pero fácil de entender. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por estar presente en esta casa, en nosotros. Gracias, Señor, por permitir a tu Santo Espíritu dirigirnos y traernos tu palabra para no ser destruidos. Ayuda a este tu siervo y a los demás para que no prediquemos vanas profecías y extravíos, sino que dirijamos a tu pueblo por donde tú quieres que sea dirigido tu pueblo. Y llamó al niño Icabod diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Oiga, le habló a su pueblo Israel, pero lo que antes fue escrito para nuestras enseñanzas. Nosotros los gentiles hemos sido injertados al pueblo de Dios para que cuando ellos vean nuestra gloria, ¿por qué? Porque nosotros, la gloria nuestra no es más que sin haber visto esas señales milagrosas que hizo Dios con su pueblo Israel, abrió hasta el mar rojo para que ellos pasaran, hizo tantas cosas que ellos vieron, pero siguieron siendo rebeldes. Entonces la gloria nuestra de los gentiles es que sin ver todas esas proezas de Dios, le hemos creído a Dios y le hemos obedecido. Nos creó para su gloria y le damos su gloria y le agradecemos. ¿Cómo mostramos nuestro agradecimiento? Obedeciéndole totalmente a Él. No buscando lo propio, sino buscando el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Padre, gracias. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque tú has tenido misericordia
Y nos has dado, Señor, la ciencia aumentada en este postrer tiempo para poder estar cuidado de ese juicio. No te desobedecemos. No podemos congregarnos todos juntos en este tiempo, evitando sabiamente una muerte temprana o una muerte sin cumplir tu propósito. Aunque tú no nos vas a permitir morir sin haber cumplido tu plan. Lo creemos, te creemos, Señor. Pero santo Dios eres, y gracias a ti, por esta ciencia aumentada, esta palabra ha llegado o va a llegar a los lugares que tú necesitas que llegue. Padre, gracias. Gracias, siervo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Maestro Jesús, por tu bondad y por tus enseñanzas. Gracias, mi Dios. Te bendecimos, hermano, por haber estado compartiendo con nosotros la Iglesia Fiel de Filadelfia, Manada Pequeña, Catacumba. Desde aquí te deseamos un hermoso y grandioso día en comunión con tu familia debido a la cuarentena. Dios te bendiga. Todo por la causa del Señor.